¿Alguna vez te ha pasado esto? Por la noche te acuestas con una sensación clara de sueño. Te duermes pero después de un rato te despiertas de repente, casi siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. El cuerpo sigue cansado, pero la mente está despierta. Te quedas dando vueltas en la cama, esperando que el sueño regrese y cuanto más lo esperas, más difícil se vuelve dormir. Muchas personas mayores piensan: debe ser la edad, a todos nos pasa cuando envejecemos. Pero la verdad es otra. Despertarse por la noche no es algo inevitable de la edad. Es una señal muy clara de que el cerebro está teniendo dificultades para mantener el sueño profundo. Soy el Dr. Javier Mora, médico especializado en neurología y salud cerebral, con más de 20 años trabajando con personas mayores. A lo largo de estos años he visto a muchos pacientes que se quejan de despertarse en la madrugada. No es por dolor. No es porque no puedan dormir en absoluto. Es porque su cerebro ya no les permite dormir profundamente como antes. Y lo más importante que quiero que sepas es esto. Cuando entendemos por qué ocurre, también podemos empezar a cambiarlo. En este vídeo te ayudaré a entender por qué las personas mayores se despiertan durante la noche. ¿Qué está ocurriendo realmente en el cerebro cuando te despiertas en la madrugada? Y lo más importante, cómo recuperar el sueño profundo de forma natural, sin depender de medicamentos. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás viviendo esta situación y quieres empezar a mejorar tu sueño, comenta el número 1 para que sepa que estás conmigo. Cuando hablamos del sueño en las personas mayores, muchos creen que cuanto más envejecemos, peor dormimos, y dormir menos es algo normal. Pero la neurociencia nos muestra que esto solo es parcialmente cierto. Es verdad que con la edad la estructura del sueño cambia. El tiempo de sueño profundo suele ser más corto, y el cerebro se despierta con mayor facilidad ante pequeños estímulos. Sin embargo, lo más importante es esto. El cerebro no pierde la capacidad de dormir profundamente, solo se vuelve más cauteloso. En una persona joven, el cerebro puede apagar con facilidad el sistema de alerta y entrar en sueño profundo. En cambio, en una persona mayor, el cerebro actúa como un vigilante atento. Está comprobando constantemente. ¿El cuerpo está seguro? ¿Los ritmos diarios son estables? ¿El entorno es confiable? Si la respuesta es no del todo, el cerebro no permite que el sueño profundo se mantenga por mucho tiempo. Por eso, despertarse por la noche no significa que el cerebro esté débil. Al contrario, es una señal de que el cerebro está intentando protegerte. Simplemente está trabajando más de lo necesario. Otro error muy común es pensar que las personas mayores solo necesitan dormir menos. La realidad es que el cerebro de una persona mayor sigue necesitando sueño profundo para limpiar toxinas, reparar las neuronas y estabilizar la memoria. Cuando el sueño profundo se interrumpe, el cerebro no se recupera por completo, y las consecuencias aparecen durante el día. Cansancio, menor concentración, olvidos frecuentes y mayor irritabilidad. Esto nos lleva a una conclusión muy importante. El problema no es la edad, sino las condiciones que permiten que el cerebro autorice el sueño profundo. Y la buena noticia es que esas condiciones se pueden mejorar. En la parte anterior vimos que las personas mayores no pierden la capacidad de dormir profundamente, el cerebro simplemente se vuelve más cauteloso. Entonces surge la pregunta: ¿qué hace que el cerebro se active en medio de la noche, aunque el cuerpo esté agotado? La respuesta está en el sistema nervioso autónomo, especialmente en el sistema de alerta, la parte encargada de detectar peligro y mantenerte despierto cuando lo considera necesario. En las personas mayores, este sistema es más sensible de lo normal. Una señal muy pequeña ya es suficiente para que el cerebro interprete: algo no está bien, hay que mantenerse despierto. Esa señal no tiene que ser un ruido fuerte ni un dolor evidente. Puede ser una ligera molestia en el cuerpo,
Un cambio en el ritmo del corazón. Un pensamiento pasajero. O incluso una sensación de inquietud sin una causa clara. Cuando el sistema de alerta se activa, el cuerpo libera sustancias como la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias sirven para mantenerte despierto, pero cuando aparecen por la noche, interrumpen el sueño profundo, provocando un despertar repentino y haciendo difícil volver a dormir. Algo muy importante es esto. No te despiertas porque piensas demasiado. En realidad, el cerebro se despierta primero, y los pensamientos aparecen después. Muchas personas mayores dicen que se despiertan y luego empiezan a preocuparse, no al revés. Cuando esta situación se repite durante muchas noches, el cerebro aprende un nuevo hábito. Mantener un alto nivel de alerta por la noche. Como resultado, el sueño se vuelve cada vez más ligero. El tiempo de sueño profundo se acorta. Y los despertares nocturnos aumentan. Y aquí está el punto clave que conecta con lo anterior. El cerebro solo permite el sueño profundo cuando el sistema de alerta está calmado. Si durante el día y la noche no recibe suficientes señales de seguridad, el cerebro seguirá en guardia toda la noche, incluso cuando tú necesitas descansar. Después de entender que el cerebro se despierta por la activación del sistema de alerta, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué este sistema se activa con tanta facilidad por la noche en las personas mayores? Una de las causas más comunes es el desajuste del ritmo biológico. El ritmo biológico es el reloj interno del cerebro, el que diferencia claramente el día de la noche. Cuando este reloj funciona bien, durante el día el cerebro está despierto y activo. Y por la noche cambia de forma natural al modo de descanso profundo. Pero en muchas personas mayores, este reloj interno se desajusta sin que se den cuenta. La causa suele venir de hábitos que parecen inofensivos. Salir poco al exterior y recibir poca luz solar por la mañana. Moverse muy poco durante el día. Dormir siestas largas. O mantener horarios irregulares. Cuando falta luz y movimiento, el cerebro no recibe suficientes señales de ya es de día. Y si el día no está bien definido, la noche también se vuelve confusa para el cerebro. Como consecuencia, puedes sentir sueño muy temprano por la noche. Pero el sueño no es profundo. Hacia las 2 o 3 de la madrugada, cuando el ritmo biológico entra en una fase de transición, el cerebro ya no tiene señales suficientes para mantener el sueño, y el sistema de alerta se activa con facilidad. Te despiertas con la mente sorprendentemente clara, aunque el cuerpo siga muy cansado. Muchas personas creen que esto es insomnio. Pero en realidad es dormir fuera de ritmo. El cerebro intenta dormir. Pero lo hace en un momento que no es el más adecuado. Por eso el sueño se fragmenta y se vuelve frágil. Lo importante que debes recordar es esto. El ritmo biológico no está dañado para siempre. Solo necesita ser ajustado nuevamente. Cuando ayudas al cerebro a diferenciar con claridad el día y la noche, el sistema de alerta se calma, y el sueño nocturno se vuelve más profundo de forma natural. Después de que el ritmo biológico se desajusta, existe otro factor biológico que con mucha frecuencia hace que las personas mayores se despierten por la noche, especialmente entre las 2 y las 3 de la madrugada. Ese factor es el nivel de azúcar en sangre. Mientras dormimos, el cuerpo sigue necesitando una cantidad estable de glucosa para alimentar al cerebro. En las personas jóvenes, el sistema que regula el azúcar en sangre funciona con flexibilidad, por eso el cerebro rara vez se alarma por falta de energía. Pero en las personas mayores, este mecanismo se vuelve más sensible y menos estable. Al amanecer, cuando las reservas de energía van disminuyendo, el nivel de azúcar en sangre puede bajar. Cuando el cerebro detecta esta señal, no espera ni lo analiza demasiado. Activa inmediatamente el sistema de alerta para protegerte. Como resultado, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina y el cortisol para elevar rápidamente el nivel de azúcar en sangre.
Son estas hormonas las que hacen que te despiertes de forma repentina. Que el corazón lata más rápido. Que el cuerpo se sienta inquieto. Y que la mente esté extrañamente despierta. Muchas personas describen que no estaban preocupadas antes de despertarse. Pero después de despertar ya no pueden volver a dormir. Porque en ese momento el cerebro ya ha entrado en estado de alerta. Es muy importante entender esto. No se trata de insomnio psicológico, sino de una reacción biológica completamente automática. No eres débil. Ni estás pensando demasiado. Tu cuerpo simplemente está intentando mantener el cerebro a salvo. Este factor del azúcar en sangre suele combinarse con un ritmo biológico alterado. Y con un sistema de alerta más sensible. Creando un círculo repetitivo. Sueño ligero, variación del azúcar, el cerebro se despierta, dificultad para volver a dormir. La buena noticia es esta. Cuando ajustas correctamente tus hábitos durante el día y la noche, la estabilidad del azúcar en sangre durante la madrugada mejora poco a poco. Y los despertares entre las 2 y las 3 de la mañana disminuyen de forma clara. Una función muy importante del sueño profundo, que muchas personas desconocen, es esta. El cerebro usa la noche para limpiar. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina desechos neuronales, reorganiza los recuerdos y calma las señales emocionales que quedaron activas durante el día. Pero el problema es el siguiente. Si durante el día te mueves poco, recibes poca luz natural o tienes pocos estímulos saludables, el cerebro no recibe la señal de que el cuerpo ha gastado energía. Entonces, por la noche, el cerebro no entra por completo en el modo de limpieza profunda, sino que permanece en un descanso superficial. El sueño ligero es como ordenar una habitación solo por encima. Cuando quedan muchas cosas sin resolver, el cerebro tiende a abrir los ojos a mitad del proceso para volver a comprobar. El resultado es que te despiertas en medio de la noche sin una razón clara. Con la sensación de que la mente sigue activa. Aunque el cuerpo desea profundamente seguir durmiendo. Además, las emociones y los pensamientos que no se liberan durante el día, aunque sean muy pequeños, pueden quedar guardados por el cerebro para la noche. Cuando no hay suficiente sueño profundo para procesarlos, el cerebro te despierta. No lo hace para molestarte, sino para buscar seguridad y control. Esto se conecta directamente con lo que vimos antes. Cuando el ritmo biológico está desajustado, el sistema de alerta es más sensible. Y el nivel de azúcar en sangre fluctúa. Al cerebro le resulta mucho más difícil completar su proceso de limpieza nocturna. Y cuando el cerebro no termina de limpiar, el sueño se fragmenta. La buena noticia es esta. Con solo mejorar algunos hábitos durante el día, movimiento suave, exposición a la luz natural y señales estables para el cerebro, el proceso de limpieza nocturna empieza a normalizarse poco a poco. Mano blanca indicando hacia la derecha si te despiertas con frecuencia en mitad de la noche y quieres empezar a ayudar a tu cerebro a dormir más profundo de forma natural, comenta el número 1 para que sepa que estás conmigo. Cuando el día transcurre con muchas ocupaciones, el cerebro puede dejar en pausa pensamientos y emociones profundas. Pero por la noche, cuando ya no hay ruido ni distracciones, el cerebro vuelve a abrir lo que quedó sin resolver. Por eso muchas personas mayores sienten que durante el día están bien, pero al llegar la noche les cuesta dormir. Estas preocupaciones suelen no mostrarse de forma clara. Pueden ser preocupaciones por la salud, por los hijos o los nietos, por el futuro, o un miedo difuso a perder poco a poco el control de la propia vida. Aunque no pienses en ellas de manera consciente, el cerebro las registra y las guarda. Desde el punto de vista biológico, el cerebro no distingue entre una preocupación grande o pequeña. Con que exista una sensación de inseguridad, el cerebro activa el sistema de alerta, tal como vimos antes.
Y cuando esto ocurre durante la noche, el sueño profundo se interrumpe de inmediato. Es importante subrayar esto. No eres débil. Ni estás pensando demasiado. Esta es una reacción completamente natural de un cerebro que ha pasado muchos años cargando responsabilidades, preocupaciones y procesos de adaptación. En las personas mayores, el cerebro tiende aún más a mantener la guardia, sobre todo cuando las emociones no se comparten ni se liberan de forma regular. Cuando estas preocupaciones silenciosas se combinan con un sueño ligero, un ritmo biológico alterado y fluctuaciones del azúcar en sangre, al cerebro le resulta mucho más difícil entrar en un estado de relajación profunda. Por eso muchas personas se despiertan por la noche sin una causa clara. Con la mente despierta, pero con una sensación incómoda, nada placentera. La buena noticia es esta. Cuando aprendes a calmar al cerebro y a crear una sensación de seguridad para el sistema nervioso, estas preocupaciones empiezan a disminuir poco a poco. Y cuando el cerebro se siente seguro, el sueño profundo regresa de manera natural. Además de las causas grandes como el ritmo biológico, el azúcar en sangre o las preocupaciones silenciosas, existe un grupo de factores muy pequeños que influyen mucho en el sueño nocturno de las personas mayores. Se trata de los medicamentos, las bebidas y los hábitos de la noche. En las personas mayores, el cerebro y el sistema nervioso son mucho más sensibles que antes. Por eso, sustancias que en la juventud no causaban problemas claros, ahora pueden hacer que el sueño sea más ligero y frágil. Por ejemplo, un té fuerte o un café por la tarde, incluso en pequeñas cantidades, puede permanecer en el cuerpo el tiempo suficiente como para estimular el cerebro durante la noche. Además, algunos medicamentos de uso común en personas mayores, como los medicamentos para la presión arterial, el corazón, los diuréticos o ciertos fármacos para regular el azúcar en sangre, pueden, sin intención, acelerar el ritmo cardíaco, causar sequedad en la boca o hacer que tengas que levantarte a orinar. Cada uno de estos despertares activa nuevamente el sistema de alerta, y eso hace que volver a dormir sea cada vez más difícil. Además, la luz intensa y la luz azul del teléfono o del televisor por la noche es un factor que muchas veces se subestima. El cerebro de las personas mayores tiene más dificultad para adaptarse a la luz artificial. Cuando se expone a luz blanca por la noche, el cerebro puede interpretar que aún no es de noche, y como resultado bloquea la hormona del sueño y mantiene un nivel de alerta más alto de lo necesario. Estos factores, vistos de forma aislada, no parecen graves. Pero cuando se combinan con preocupaciones silenciosas, sueño ligero y un ritmo biológico alterado, crean un entorno en el que el cerebro no se siente lo suficientemente seguro como para relajarse por completo durante la noche. Por eso, antes de pensar que sufres insomnio por la edad, recuerda esto. A veces, solo con ajustar algunos pequeños detalles por la noche, el sueño puede empezar a mejorar de manera clara. Después de recorrer las distintas causas, el ritmo biológico alterado, las variaciones del azúcar en sangre, un sistema de alerta sensible, las preocupaciones silenciosas y los pequeños hábitos diarios, podemos llegar a un principio fundamental. El cerebro solo permite el sueño profundo cuando se siente seguro. El sueño no es un interruptor que puedas encender o apagar con la voluntad. No puedes ordenarle al cerebro que duerma. En su lugar, el cerebro se hace siempre una pregunta muy básica. ¿Es seguro bajar la guardia en este momento? Si la respuesta no es lo suficientemente clara, el cerebro te mantiene en un sueño ligero. O te despierta en medio de la noche. En las personas mayores, esta pregunta aparece con más frecuencia. ¿El cerebro ha pasado muchos años protegiéndote de riesgos, enfermedades y cambios? Por eso se vuelve más cauteloso. Con que el entorno, el ritmo de vida o las emociones no estén del todo estables, el cerebro elige vigilar en lugar de descansar profundamente. Esto explica por qué los somníferos solo actúan sobre el síntoma.
Pueden darte sueño, pero no crean una verdadera sensación de seguridad biológica. Cuando el efecto del medicamento disminuye, el sistema de alerta vuelve a activarse. Y el sueño se interrumpe otra vez. Por el contrario, cuando durante el día recibes suficiente luz natural, te mueves de forma suave, comes de manera regular, y por la noche reduces los estímulos, el cerebro empieza a recibir señales conocidas y estables. Poco a poco, el sistema de alerta se calma. El cerebro comprende. Este entorno es seguro. Puedo descansar. Esta es la clave más importante para mejorar el sueño nocturno en las personas mayores. No forzar el sueño, sino crear las condiciones para que el cerebro permita dormir profundamente. Y la muy buena noticia es esta. El cerebro puede volver a aprenderlo, a cualquier edad. Después de entender que el cerebro solo duerme profundo cuando se siente seguro, hay algo fundamental que debes saber. Esta capacidad no se pierde con la edad. El cerebro de una persona mayor no está dañado. No está endurecido. Ni está bloqueado para siempre en un sueño ligero. Al contrario, el cerebro conserva una gran capacidad de adaptación y aprendizaje, incluso con el paso de los años. En la neurociencia, esto se llama plasticidad cerebral. Significa que el cerebro puede reajustar su forma de reaccionar cuando el entorno y las señales que recibe cambian. Cuando empiezas a enviarle mensajes más estables, horarios regulares, luz clara durante el día, movimiento moderado y noches tranquilas, el cerebro va bajando poco a poco el nivel de alerta nocturna. Muchas personas mayores de 60 o 70 años se despertaban cada noche entre las 2 y las 3 de la madrugada. Pero cuando dejaron de preocuparse en exceso por tener que volver a dormir, y se concentraron en calmar el sistema nervioso durante el día, la cantidad de despertares empezó a disminuir. El sueño no volvió perfecto de inmediato, pero se volvió más estable, noche tras noche. Y esto es clave. No necesitas cambiarlo todo de una sola vez. El cerebro no necesita perfección. Necesita constancia. Con pequeños ajustes repetidos cada día, el cerebro empieza a entender. Este entorno es seguro. Este ritmo de vida es confiable. Y cuando el cerebro vuelve a aprender eso, el sueño profundo regresa poco a poco de forma natural. Sin forzarlo. Sin depender de medicamentos. Junto con el sueño, aparecen cambios positivos durante el día. La mente se siente más clara. Las emociones más estables. Y la memoria recibe un mejor apoyo. Esto nos lleva a la parte final. No tienes que aceptar los despertares nocturnos como un destino inevitable. Puedes empezar a cambiarlo desde hoy, con pasos muy pequeños. Si te despiertas con frecuencia durante la noche, recuerda algo muy importante. No es tu culpa. Y no es una consecuencia inevitable de la edad. Es simplemente la forma en que tu cerebro intenta protegerte. Aunque a veces lo haga más de lo necesario. El sueño no desaparece con los años. Solo se interrumpe cuando el cerebro ya no se siente lo suficientemente seguro para relajarse. Y lo maravilloso es esto. El cerebro puede volver a aprender a dormir profundamente, a cualquier edad. Cuando empiezas a darle señales más estables y suaves cada día. No necesitas cambiarlo todo de una sola vez. Solo un pequeño paso, repetido con constancia. Y el cerebro empezará a responder. Con calma por la noche. Y claridad durante el día. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás listo para empezar a mejorar tu sueño desde hoy, comenta el número 1. Mano blanca indicando hacia la derecha si quieres que haga el próximo vídeo con 3 hábitos diurnos que ayudan a dormir profundo por la noche, comenta el número 0.